Buenas tardes, ingeniero Yungro Saud y compañeros. Mi nombre es Caterina Emanuel y hoy les daré la presentación de la tarea número 1 de la materia Valoración de Empresas. Fundamentos de la valoración de empresas. Introducción. El presente trabajo se centra exclusivamente en aquella valoración que es susceptible de formar precios. La valoración en unidades monetarias. El ámbito de este trabajo está limitado a lo que es importante y además cuantificable. La valoración de activos y empresas es un tema trascendental en el mundo empresarial, con una paralela importancia cada vez mayor en el ámbito académico de la economía de la empresa. Desarrollo. En el capítulo primero abarcamos la valoración financiera de la empresa. ¿Qué es el valor? El tema del valor ha venido siendo fundamental en la ciencia económica desde que ésta se diera por inaugurada con Adam Smith y su distinción entre valor de uso y valor de cambio, lo cual otorgaba a los bienes económicos una cualidad intrínseca y otra externa, dependiente de varias voluntades. Independientemente de que las cosas tengan valor simbólico o valor sentimental, en definitiva, valor de uso, el presente trabajo se centra exclusivamente en aquella valoración que en sus formas precios, valoración en unidades monetarias. Las transacciones en que se valoran empresas consisten normalmente en transmitir la propiedad de la totalidad o parte de un negocio o del capital o el cambio de titularidad de las acciones de una compañía. El objetivo de la empresa y su aspecto financiero. La empresa puede tener entre sus objetivos mantener o conseguir un determinado valor o bien otros objetivos que de forma indirecta determinen el precio de la empresa. Valor, precio y excedentes de las partes. La distinción de estos conceptos es importante, aunque la confusión entre ambos no obedece a la necedad, sino al hecho de que están muy relacionados entre sí. El valor a grandes rasgos es una idea que se tiene acerca del precio que se puede pedir o ofrecer por algo, y al inverso, el precio es el producto de una relación de fuerzas entre dos o más estimaciones del valor de una cosa. El precio depende de muchos factores y agentes, y por ese motivo suele fluctuar. El valor, en cambio, suele ser una función más bien estable, pues depende de un cálculo inicial y a veces de otras circunstancias previsibles y prolongadas. Precio y contexto de las transacciones. Los mercados en general y concretamente los de capitales en ningún caso pueden considerarse de competencia perfecta, menos aún en la competencia de bienes tan heterogéneos como las empresas. Vamos a referirnos únicamente a las transacciones con intercambios en términos monetarios, es decir, con exclusión del trueque y las transmisiones de título lucrativo, que también pueden constituir en otro ámbito actos de valoración. El precio final de la transacción ha de depender de la situación coyuntural en que se encuentra la empresa, de la información disponible para las partes, con la que forma una estimación del valor y del tipo de operación de que se trata. La importancia de la información en la valoración de empresas. En el proceso de valoración de empresas se pueden utilizar muchos métodos dependiendo del sujeto que valore y la finalidad con la que la hace. Con independencia de ello, en todo proceso de valoración se han de buscar las fuentes de información más objetivas posibles acerca del negocio, a fin de comparar el valor que la empresa pueda tener para cada sujeto decisor. No es en la búsqueda y tratamiento de dicha información donde entra en juego la situación o interés de cada agente, comprador potencial o vendedor, sino en la posterior formulación de métodos valorativos, donde se utilizará de un modo u otro las cantidades objetivamente obtenidas. Para todos y cada uno de los modelos formulados, sus detractores han objetado como principal inconveniente la dificultad de concretar las estimaciones o las mediciones de hechos cualitativos. Estas dificultades se traducen en un coste. Capítulo 2. La valoración de activos. 1. Limitaciones del valor teórico contable. La contabilidad parece ser la fuente de información más inmediata para valorar el montante de recursos económicos y financieros con que cuenta una empresa. Las limitaciones que más se han achacado al procedimiento contable vienen precisamente de los criterios o normas de valoración. En cualquier caso, las limitaciones teóricas de la contabilidad no vienen dadas por un descuido o un planteamiento equivocado, sino por la dificultad de la valoración de los intangibles. La importancia de los intangibles. No es nuevo el concepto de activos intangibles, aunque su definición exacta se venga realizando y normalizando progresivamente. El capital intangible es el conjunto de activos productivos o generadores del valor que están basados en la información y el conocimiento. Métodos de valoración estáticos. Aparte del análisis fundamental, se puede utilizar modelos de valoración estáticos para determinar el importe de los capitales propios,
mediante valoraciones parciales y la posterior suma algebraica de masas patrimoniales. La ratio PER y payback es una de las medidas de valoración más utilizadas debido a su facilidad de cálculo, aunque el establecimiento de las dos magnitudes que definen la ratio es susceptible de dificultad. Introducción al mercado de valores, la tasa Q de Tobin. James Tobin, economista y político, Premio Nobel de Ciencias Económicas en 1981, midió la relación entre el valor de los pasivos y el valor de los activos de la empresa. Capítulo 3. La valoración de acciones. Los métodos de valoración estáticos nos ofrecen una cuantificación de la totalidad del activo de la empresa, o bien únicamente del patrimonio neto según se prefiere, con solo deducir el valor correspondiente del pasivo exigible. Actualmente, cuando se trata el problema de la valoración de empresas desde el punto de vista del pasivo, esto es en compañías que cotizan en bolsa, la definición del valor suele centrarse en valoración por descuento de flujos, el principio fundamental. Los métodos de valoración dinámicos suelen partir o al menos ser compatibles con una fórmula elemental que se ha llamado principio fundamental de la valoración. Desde el punto de vista teórico, su gran función es la de definir el valor de la empresa o de los activos como el valor actualizado de los resultados potenciales que generan. El modelo del factor de conversión. Cualquiera de los modelos considerados básicos contemplan el producto de beneficio o renta de la empresa por un determinado coeficiente o factor de conversión, cuya formulación varía según de qué modelo se trate. Para aplicar este modelo es necesario partir de una idea previa del valor de la empresa desde el punto de vista estático, por ejemplo, la cotización estimada en función de series históricas o el valor sustancial. El factor de conversión supuesta una rentabilidad esperada de las inversiones y una tasa de descuento constante. Nos informará acerca de si preferimos corregir dicho valor estático por exceso o por defecto. No es mucho más lo que ofrece en la práctica este método. Su naturaleza prospectiva le confiere el inconveniente principal de los métodos dinámicos, aunque ofrece un valor basado en métodos estáticos. El modelo de las oportunidades de inversión. El método de las oportunidades de inversión podría utilizarse bien desde una perspectiva exclusiva del accionista o bien desde una óptica económica referente a la rentabilidad del activo total. La formulación clásica y moderna. Análisis comparativo. Existen modelos de valoración que combinan formulaciones estáticas y dinámicas, entre ellas la denominada formulación clásica o método indirecto y la formulación moderna o método directo. El modelo clásico, también llamado alemán o de los prácticos, surge como una fórmula para estimar el fondo del comercio de forma indirecta por diferencia entre el valor sustancial y el valor del mercado de los activos. Capítulo 4. Valoración del pasivo exigible. La inmensa mayoría de los pasivos de las empresas no están sujetos a cotización. En estos casos la valoración no es fácil, pues se definiría como el importe que un tercero estaría dispuesto a pagar a nuestro acreedor para subrogarse en su crédito. 1. Peculiaridades de la renta fija. En lo que respecta a los títulos valores, sus poseedores son acreedores de la empresa y no propietarios, como ocurre con las acciones. Esto significa que, a diferencia de estas, las obligaciones tienen que ser devueltas o amortizadas en las condiciones financieras registradas y publicadas a la emisión. Valoración de deudas e inflación. La inflación se define como tasa de incremento generalizado de los precios al consumo de costos, de forma continua y significativa durante un periodo. Valoración de deudas y riesgo de. Dado que a la empresa le interesa mantener estable el valor de sus acciones en el mercado, a veces prefiere emitir eurobonos, es decir, títulos en divisa distinta de la doméstica. Valoración de deudas a intereses variables. Tanto los títulos de renta fija como otros tipos de deudas pueden tener los intereses o incluso el principal indiciados, como ya se explicó, para atenuar los efectos de la inflación en el valor actual de los reembolsos futuros y del pasivo en sí. Capítulo 5. Estructura de la financiera y el valor de la empresa. Conceptos previos. Estructura financiera. Se reconoce como también estructura de capital o pasivo. Es la composición del pasivo, más concretamente, presenta dos modalidades, aunque ambas se puedan poner en relación entre sí. Valor de la empresa. Se han utilizado dos acepciones totalmente distintas, y a menudo en los manuales y otros textos no es fácil suponer a cuál de ellas nos estamos refiriendo. Apalancamiento y riesgo financiero. Apalancamiento se usa como sinónimo de endeudamiento, pero es más bien un efecto de este. Es apalancada aquella operación en la que se obtiene apoyo financiero de otro agente. Apalancamiento financiero. La rentabilidad financiera o rentabilidad del accionista equivale a la rentabilidad económica o del negocio del propietario. La posición re y la propuesta de Modigliani y Miller. Le dieron fundamento teórico Franco Modigliani y Merton Miller, su teoría de la irrelevancia de la estructura financiera, así como de otras variables.
En el valor de la empresa se oponía la tesis tradicional existente hasta ese momento, pero constituía un armazón teórico muy bien tramado y coherente con la hipótesis. La posición RN y la tesis tradicional. Tradicionalmente se consideraba probado que el nivel de endeudamiento influía en la cotización de la empresa. En estos planteamientos consideramos que el valor de la empresa en el mercado depende del resultado neto o resultado para el accionista. Interacción entre decisiones de inversión y financiación. Por lo general, cuando se estudia la evaluación de proyectos de inversión, no se suele tomar en cuenta el riesgo financiero y económico, ya que estos son invariables. Otras de las cosas que suelen realizarse a la hora de hacer dicho estudio son las siguientes. Se compara o descuenta su rentabilidad con un hipotético coste de oportunidad. La rentabilidad viene dado por el mercado financiero. La obtención de una estructura financiera de calidad puede verse influida directamente por una serie de factores como lo son las decisiones de inversión, su rentabilidad prevista, el riesgo atribuible a sus rendimientos. Factores determinantes de la estructura financiera. Hay infinidad de estudios teóricos y empíricos en torno a los factores determinantes de la estructura financiera de las empresas, en distintos ámbitos geográficos, tamaños de empresas, sectores, entre otros. Capítulo 6. Efecto de los impuestos y otras variables. Impuestos y estructura financiera. Los impuestos son instrumentos del Estado para dirigir la inversión y también una fuente financiera para el Estado y otros entes públicos. Algunas de las innovaciones que introdujo esta ley son las siguientes. La base imponible del impuesto no coincide necesariamente con el resultado contable. Las pérdidas pueden compensarse con las bases imponibles positivas de los 7 años siguientes. Las de nueva creación podrán computar este plazo a partir del primer año con beneficios. Se eliminan las deducciones por inversión o por creación de empleo. Existen deducciones por inversiones que atiendan a determinadas finalidades: empleo de minusválidos, formación profesional, actividades de interés cultural, investigación y desarrollo y fomento de las exportaciones. El extraño caso de las sociedades Hucha. Se definen de una forma simple como aquel tipo de empresas cuyo activo está formado en su práctica totalidad por disponibilidades. Las sociedades Hucha no poseen ninguna actividad comercial o industrial, ni en nombre propio ni a través de sociedades participadas. Ni siquiera las empresas del sector financiero se pueden incluir en este tipo. Costes de insolvencia financiera. El elemento se llama costes de solvencia financiera y se define como la pérdida del valor que sufre la empresa por incrementar en determinada proporción su endeudamiento. Autofinanciación y política de dividendos. Aunque es difícil determinar el impacto sobre el valor de la empresa, hoy se otorga bastante importancia a la política de dividendos y su relación con las cotizaciones. Se argumenta que el beneficio es susceptible de maquillaje y que debido a ello los inversores desconfían de los resultados contables. El modelo del beneficio y su expresión simplificada. El modelo del beneficio parte del principio fundamental de la valoración y se basa en la consideración que puede existir expansión en el importe de las inversiones. El modelo de crecimiento de Gordon. La rentabilidad de las inversiones incrementales es decreciente, lo que explica que el accionista pueda preferir una parte en metálico que preferirá invertir en el mercado antes que en la empresa. El modelo parte de la consideración de que el valor intrínseco de la empresa vendría dado por la reinversión de los beneficios que se realiza y por lo tanto de la política de reservas. 7. Otros trabajos sobre política de dividendos. Ryan y Crook se sitúan en una postura ecléctica entre las tesis de los dividendos y los beneficios. En trabajos empíricos encontraron que en los sectores en expansión los repartos de dividendos adicionales incrementaban la cotización de las acciones, mientras que en los sectores estacionarios estos venían motivados por el incremento en la reinversión. En conclusión, después de hacer mi investigación sobre este tema, puedo agregar que la valoración de empresas es el proceso mediante el que se busca cuantificar los elementos que constituyen su patrimonio, su actividad, su potencial o cualquier otra característica relevante. Además, la valoración de empresas es muy importante ya que representa una propuesta de mejoramiento óptimo de errores y se requiere un amplio conocimiento financiero para el manejo de procedimientos del mismo. Referencias: Galindo, Lucas, Alfonso, Fundamentos de Valoración de Empresas. Perspectiva: aprender más sobre la materia de valoración de empresas y proporcionar información en forma oportuna para una mejor toma de decisiones. Esto es todo, ingeniero John Rosado y compañeros. Ojalá les haya gustado. Gracias por su atención.